que lo enaltece, aseguró. Escucho algunos ruidos en la línea. Andrés, tú me dirás si lo tenemos a Pedro ahora. A ver, Pedro, ¿me estás escuchando ahora? Te escucho perfecto. Bueno, por suerte, yo también te estoy escuchando. Bueno, no sé si me escuchaste Buenísimo. hoy, te decía que te daba, bárbaro, te decía que te daba la bienvenida a la vez que te preguntaba, luego de la jornada de paralización en lo laboral y de movilización en lo sindical, ¿qué se puede sacar a limpio? ¿Qué conclusiones se pueden sacar de esa jornada? Bueno, un saludo muy grande para ti, Juan, para toda la audiencia, la teleaudiencia. Bueno, hay varias sensaciones, ¿no? Una primera sensación, bueno, para el departamento de Rivera y considerando que recién estamos alivianados un poco de la situación de pandemia que afectó muchísimo al departamento de Rivera y a la ciudad de Rivera, tuvimos un paro con muy buena acatación. No toda la que esperábamos, porque obviamente siempre teníamos expectativas de mayor acatación, pero alrededor de un 50% de los compañeros en general se adhirieron al paro, tuvimos algunas escuelas cerradas, y esto nos da la pauta de que ya se empiezan a sentir voces disonantes con lo que es la política que viene desarrollando este gobierno, que se vio reflejada en el caso de la educación desde el primer momento, cuando el presidente asume anterior a la pandemia y en el decreto 90 impone importantes recortes al presupuesto educativo en todas las áreas. Y esta situación se agudiza mucho más luego con la situación de pandemia y con la ley de urgente consideración que se envía al Parlamento y que se aprueba. De la pantalla, de la cámara, porque de lo contrario te aparece media cara de Pedro nada más. Y a su vez te pregunto por algo que estuvo sobrevolando y que fue el centro de la cuestión. Se logró finalmente, lo que entiendo yo fue el objetivo del gobierno, sacar del eje de la discusión todas las reivindicaciones que hacían los gremios y poner sobre la mesa como el tema central la alimentación escolar. Desde el Poder Ejecutivo y desde la ANEP misma, la figura de su titular Robert Silva se cuestionó duramente a los docentes porque a ellos se les atribuye la responsabilidad de haber dejado sin alimentación un significativo número de niños en las escuelas que debieron cerrar ante la ausencia de todo el personal docente. ¿Qué tiene para decir al respecto los sindicatos de la educación? Bueno, los sindicatos de la educación, lo que nosotros tenemos para decir es que en realidad la escuela tiene como función prioritaria la educación. Eso por un lado. Si bien reconocemos la importancia de los comedores escolares como un ambiente pedagógico donde los chiquilines, pueden socializar y tener otras instancias, no es la función primordial de la escuela dar alimentación a los niños. Eso corresponde a sus y a los gobiernos y al Estado corresponde la responsabilidad de generar situaciones para que las familias tengan trabajo y generen condiciones para que puedan mantener a sus hijos. Transferir la responsabilidad de la alimentación a la escuela es una estrategia que se ha dado desde hace ya mucho tiempo y que en realidad las declaraciones de tanto del profesor Silva, presidente del CODICEN, como del presidente de la República, el doctor Lacalle Pou, lo que hacen es sacar de foco los temas principales de la educación y responsabilizar a los maestros y poner a la sociedad contra los sindicatos de los maestros. En realidad, desde 1920 existen los comedores escolares en el Uruguay y siempre los trabajadores se han movilizado
y nunca se ha dejado de atender a aquellos niños que han ido. Me parece un poco cobarde y la verdad demasiado bajo políticamente poner el foco en el comedor escolar en un día de paro cuando el propio ministro Pablo da Silveira pone énfasis en hacer recortes a esos mismos comedores escolares, cuando la propia directora general de Educación Inicial y Primaria, la maestra Faveiro, dice que los niños no pueden repetir un plato más de comida. Cuando el propio ministro Pablo da Silveira en otra ocasión sugiere que se debería cobrar en los comedores escolares públicos del Uruguay, argumentando que esta práctica se hace en otros países extranjeros. Entonces me parece que las declaraciones fueron muy infelices, están totalmente fuera de contexto, pero se entiende porque provienen de un presidente de la República que no conoce los ámbitos públicos porque siempre se movió en ámbitos privados, porque proviene de un ministro de Educación que no conoce la educación pública porque siempre se movió en los ámbitos privados, y de un presidente del CODICEN que no conoce las escuelas públicas porque nunca pisó ninguna, a no ser para hacer alguna inauguración y algún corte de cinta. Entonces, para hablar de la escuela pública y para hablar de comedores escolares y de toda la problemática, es necesario vivirla. Y lamentablemente ninguno de los actores políticos que ha hablado conoce en profundidad lo que es la escuela pública, entonces creo que no tienen autoridad ni moral ni tampoco autoridad técnica para poder hablar de los problemas educativos de la escuela pública uruguaya. Bueno, recordemos, incluso con la maestra Daisy Iglesias hace algunos días, de los 38 pesos que recibe cada director de escuela como para poder brindar alimentación en los comedores escolares a los ¿no? Pedro, te voy a pedir una vez más, porque entendiste la vez anterior, tratar de ubicar tu celular de forma tal de que quedes en el centro de la imagen, porque de lo contrario te perdemos. A menos que tu celular no tenga cámara frontal. Pero bueno, no importa. Lo que quiero con este tema, quiero que me saques de una duda, aunque ya sé la respuesta. Pero, ¿se puede por parte de maestros o directores que no adhieren al paro hacer retornar a sus casas a los niños que asisten a la escuela y que eventualmente sus maestros no hayan asistido porque se hayan adherido? ¿Es posible eso? ¿Está admitido que los hagan retornar a sus casas? No, la respuesta es muy contundente y no. En realidad, lo que está previsto es que los maestros que vayan ese día, que no se adhieran al paro, lo que deben hacer es atender a todos aquellos niños que vayan, independientemente si va un niño o si van 200. Buscarán la forma de hacerlo. Obviamente no es lo mismo atender una escuela con todos los maestros y los profesores en el local que si van muchos menos. No es permitido ni legalmente ni tampoco moralmente. O sea, si algún niño va a la escuela y los padres deciden dejarlo ese día en la escuela, la obligación de los maestros que no se adhieren es atenderlo como si fuera un día normal de clase, es lo que está estipulado. Sí, yo conocía la respuesta, pero quería que lo dijeras tú precisamente, porque sin embargo, aparte de todo de lo que tú dijiste, situaciones como esas se dieron en algunas escuelas de nuestra ciudad. Y fuera del micrófono después te voy a dar algunos datos, te voy a estar comentando, porque entiendo que eso, además de una traición a la clase trabajadora, aunque a algunos no les guste el término, porque parece que para algunas personas ser maestro o ser docente no es ser trabajador, además de eso es una violación a la normativa vigente. ¿Y qué consecuencia podría traer para aquellos docentes o incluso directores que hayan incurrido en esa conducta, Pedro? Bueno, eso se puede denunciar
y se pueden tomar medidas administrativas correspondientes al caso, porque en ese caso se está violando, se está vulnerando el derecho de los niños a la educación. O sea, yo como maestro y como trabajador tengo el derecho a realizar mis reivindicaciones. De hecho, yo asumo la responsabilidad de no ir a trabajar ese día, de hacer movilizaciones, y me va a llegar el correspondiente descuento por esta situación. Ahora, si yo voy hasta la escuela, yo tengo que cumplir con mis funciones como cualquier funcionario público, y eso es una omisión a las funciones que están establecidas en el estatuto docente. Entonces, mediante una denuncia se puede hacer la investigación que corresponde, y en el caso de que sí, pueden haber sanciones de diversos tipos. Concretamente, no recuerdo, pero sí exactamente qué tipo de sanciones, pero algunas de ellas, por ejemplo, podrían ser observaciones en el legajo. El legajo de trabajo es un documento donde se registran las actuaciones tanto buenas como méritos, como aquellas negativas que son deméritos. Y en el caso de que existan deméritos en la hoja de servicio de un docente, pueden, dependiendo cuál sea el grado más grave, bueno, puede generar que no pueda aspirar a determinadas funciones en su carrera, no pueda tener un ascenso en su carrera, como también en el caso de las situaciones más graves, hasta la destitución. Ciertamente. Bien. Por último, Pedro, ¿es ético avisarles previamente a los niños que no asistan al día siguiente porque hay paro y luego presentarse a trabajar como si nada? Sé que esto no hay nada de ilegalidad, pero es ético porque cosas como esta también pasaron en nuestra ciudad y tenemos conocimiento de varias situaciones como esa. Una reflexión tuya como secretario general de un sindicato tan importante y que tanto viene haciendo de manera absolutamente apartidaria por el bienestar de los docentes. No, concretamente respondiendo a tu pregunta, Juan, ético no es, porque cada uno tiene que asumir su responsabilidad. Como tú bien dices, nosotros desde el sindicato, desde Ander, desde que asumimos en el año 2017, siempre nos propusimos trabajar teniendo en cuenta como prioridad a los maestros, a los trabajadores, sin tener en cuenta los partidos políticos. Si bien hay algunas personas que pretenden asociarnos a determinados partidos políticos o sectores, como sindicato, como gremio, nosotros hemos separado las cosas. Por eso al gobierno anterior, que era de la fuerza política Frente Amplio, como a este gobierno que es de la coalición multicolor, realizamos movilizaciones, paros y lo que corresponde hacer de acuerdo a la situación, porque separamos muy bien. Tenemos afiliados de todas las corrientes políticas, de todas las filosofías, respetamos su opinión. Siempre que tratamos de hacer acciones, las hacemos desde la base de los argumentos. Hemos invitado a nuestra sede a dirigentes políticos de los distintos partidos representados en nuestro departamento para hablar de problemas que nos afectan, para plantearle a veces hasta soluciones y aportar datos, porque muchos de ellos no conocen la realidad y no se puede saber todo. Entonces, siempre hemos tenido ese cuidado, hemos consultado a nuestros afiliados acerca de lo que vamos a realizar. De hecho, este último paro, previo a realizarlo, realizamos una consulta por escuelas, donde todos los maestros afiliados que desearon pudieron manifestarse y decir si estaban a favor o en contra de la realización del paro y de las movilizaciones. Entonces pienso que nosotros desde el sindicato tratamos de actuar con valores éticos, con respeto, con consideración
y con apertura y diálogo a todas las personas y a todos los sectores de la sociedad. Entonces también esperamos como recíproco de cada compañero y de los otros interlocutores que tengamos, obviamente que a veces por una actitud personal no se puede generalizar lo del grupo. Sabemos que ya ha pasado no solo ahora, en otros momentos también ha pasado de situaciones como la que tú mencionas, donde personas individualmente han tenido actitudes que no son moralmente éticas, pero bueno, lo que nosotros podemos hacer es trabajar la conciencia y decirle a todos la sociedad riverense y en especial a todos los compañeros maestros y profesores, porque eso es otra cosa que tenemos que decir. Nosotros modificamos el estatuto de la Asociación de Maestros para que también puedan ingresar todos aquellos trabajadores relacionados a la educación pública de primaria, maestros, pero también profesores de las distintas áreas, también pueden hacer parte de la Asociación de Maestros y contar con toda la cobertura y todo lo que brinda la Asociación de Maestros. Entonces, nosotros queremos que concientizar a toda la clase trabajadora de la educación pública de que si nos unimos podemos lograr mejores resultados, mejores cosas, que lo que estamos haciendo no es pensando en perjudicar a un gobierno o perjudicar a alguien, sino en mejorar la condición para los niños, para las familias que se ven beneficiadas si sus hijos tienen mejor educación, y también para los trabajadores, porque pienso que un trabajador, si está feliz, si le pagan en tiempo y forma, si tiene todas las condiciones ideales para trabajar, va a poder rendir mucho más y todos son beneficiados. Correcto. Simplemente reforzando lo que tú decías, yo como profesor de portugués también, gracias a la reforma de los estatutos, pude adherirme a la Asociación de Maestros de Rivera y pude participar, responder esa consulta que hicieron ustedes respecto del paro. Y aclarando un poquito y reforzando ese concepto de democratización de la información y de las decisiones, cabe recordar también que las opciones no eran solamente a favor del paro, en contra del paro, sino que también en esa encuesta se daba la oportunidad de que el docente pusiera otra opción. En mi caso, fui uno de los que dijo que preferiría otra opción reivindicativa que no fuera el paro. Bueno, mi opción fue derrotada y como tal acato a rajatabla lo que decide la mayoría, porque para eso están las organizaciones y así deben funcionar las cosas. Pedro, te agradezco mucho la nota, ha sido un gusto como siempre y como de costumbre a las órdenes desde aquí, desde Edición Ilimitada y desde R+ Radio y Televisión. Un abrazo y buen fin de semana. Bueno, buen fin de semana a todos, muchísimas gracias, el agradecido soy yo por poder participar de este espacio tan importante y también siempre a las órdenes para lo que deseen. Muy bien, vamos a pausa entonces y al retorno venimos con el contacto con el doctor Oenir Sartú.